¿Me avisas? Ay, Dios. ¿Quién es? A esta hora. A esta hora. Comenzamos. La faringe, sabemos que la faringe es un conducto de tránsito, ¿verdad? Que sirve no solamente de paso a los alimentos, sino también es parte de la vía aérea superior. Está comunicando la parte posterior de la cavidad nasal con la cavidad oral, con la laringe y con el esófago. Entonces va a tener tres porciones. Una porción superior, la nasofaringe, luego tenemos la laringofaringe y también la bucofaringe. Es la bucofaringe la que comparte el paso de alimentos y de aire. Cualquier problema con respecto a la transición de las láminas me lo hace saber, Valerie, ¿ya? Ya, doctora. Ya. La orofaringe, vamos a hablar de la orofaringe, que es la que comparte el tránsito de aire y de alimentos. El epitelio de la orofaringe es el mismo epitelio de la boca, es decir, un epitelio poliestratificado plano no cornificado. Hemos dicho que cuando hablemos de la mucosa, cuando hablemos de cualquier mucosa, estamos hablando de dos estructuras, de un epitelio y un tejido conectivo que la sostiene. Ese tejido conectivo que lo sostiene se llama lámina propia. Y también les he dicho otra cosa, que por lo general la lámina propia está constituida de un tejido conectivo laxo. Entonces, cuando hablemos de bucofaringe o también llamada orofaringe, el epitelio que lo tapiza es el mismo epitelio de la cavidad oral, es decir, epitelio poliestratificado plano no cornificado, descansando en una lámina propia que está formada por un tejido conectivo laxo y en donde encontramos además glándulas mucosas, vamos a encontrar nódulos linfoides de manera aislada. Cuando hable del tubo digestivo, que es lo que viene a continuación, después de la bucofaringe, continuamos con el tubo que empieza con el esófago. Esófago, estómago, intestinos. Cuando hable de ese tubo digestivo formado por esas tres estructuras, esófago, estómago e intestinos, vamos a hablar que las paredes de este tubo digestivo tiene 4 capas. Todo el tubo tiene mucosa, submucosa, muscular y adventicia. Algunas porciones tendrán serosa y otros tendrán adventicia. ¿Está bien? ¿Cuándo un órgano tiene adventicia y cuándo serosa? A ver, ¿quién me lo dice? Hola. ¿Qué pasó? ¿No me escuchan? Marcelo, te escucho. Marcelo. Algo sí, profesora. Adventicia es cuando no tiene movimiento y cuando serosa es cuando tiene movimiento. Claro, cuando el órgano, muy bien Marcelo, cuando el órgano requiere movimiento, la última capa va a ser una serosa. Ejemplo, los intestinos, el estómago. Cuando un órgano tiene que estar fijo, por ejemplo, el esófago va a estar fijo a las estructuras vecinas porque nuestro esófago no se desplaza, entonces va a terminar en una adventicia. Seguimos. Esta es una imagen de las capas del tubo digestivo. Miren, de adentro hacia afuera. El interior es la luz del tubo digestivo. Vemos una primera capa formada por un epitelio y una lámina propia, es esta que señalo, epitelio y lámina propia. Luego viene unas pequeñas fibras musculares lisas, que aquí sí, cuando hable de mucosa en el tubo digestivo, la parte final de esa mucosa no solamente está dada por el epitelio y la lámina propia, sino por algunas fibras musculares lisas que llamamos muscularis mucosae. A continuación viene la submucosa, aquí la estamos viendo, que es donde llegan los vasos sanguíneos, los vasos linfáticos, van a llegar a esa submucosa. Luego vemos una capa muscular, que hemos dicho que en el tubo digestivo adopta por lo general una doble disposición, ¿verdad? Una capa circular interna y una capa longitudinal externa. Y hacíamos las siglas del SI-LE. Luego viene una capa serosa, en el caso de este intestino, no estamos viendo una serosa, que es la capa final. La mucosa está constituida por 3 capas, entonces. Cuando me hablen del tubo digestivo, solo en el tubo digestivo, además de epitelio, lámina propia, voy a hablar de muscularis mucosae. Epitelio, lámina propia, muscularis mucosae. El epitelio, dependiendo de la zona del tubo digestivo, yo voy a tener un epitelio que puede ser un epitelio cilíndrico simple o un epitelio cilíndrico simple con chapa estriada, ¿no? O un epitelio cilíndrico simple mucosecretor, dependiendo, ¿no? De la función que cumple esa porción del tubo digestivo. Esta cubierta epitelial además va a formar glándulas, glándulas que van a introducirse y se van a ubicar en la lámina propia o hasta la submucosa del mismo órgano.
Incluso hablamos de que para aumentar la superficie de absorción de algunas zonas del tubo digestivo, esta mucosa forma pliegues o repliegues, forma las llamadas vellosidades intestinales, ¿no? También las criptas, como las criptas del Líberco. La lámina propia, ya les he dicho que es una lámina propia formada por tejido conectivo laxo, que está bien vascularizado y que además en algunas porciones vamos a encontrar acúmulos de tejido o de nódulos linfoides. Y luego unas cuantas fibras musculares lisas que se disponen para formar la llamada muscularis mucosae. ¿Qué significa muscularis mucosae? Capa muscular de la mucosa. Aquí una imagen hacia adentro, están viendo la luz, que se ve una luz estrellada, luego ven de color morado el epitelio, luego de color amarillo la lámina propia y luego de color gris por fuera estamos señalando la muscularis mucosae, ¿no? Muscularis mucosae. Luego aparece la submucosa, bueno, debería estar entre el gris y el amarillo, la muscularis mucosae y luego de color gris, la submucosa, las dos capas musculares de color rojo, circular interna, longitudinal externa, y por último, si esto se tratara del esófago, está terminando en una adventicia. ¿Quién está intentando ingresar? Brian. Listo. Ya. Seguimos. La capa submucosa, ¿dónde se ubica? Al final, detrás de la muscularis mucosae, iniciando la capa muscular. ¿Qué tipo de tejido encontramos aquí? Un tejido conectivo denso, que tiene además fibras elásticas, que está muy vascularizado y es aquí, a nivel de la submucosa, entre la submucosa y la capa muscular, que viene a continuación, encontramos al plexo submucoso o plexo nervioso de Meissner. ¿Qué cosa es el plexo nervioso de Meissner? El plexo está formado, los plexos tanto de Meissner como de Auerbach están formados por fibras que proceden del vago, fibras preganglionares del nervio vago y postganglionares del sistema simpático. Ambas fibras van a tener además sus células ganglionares y se van a disponer entre la submucosa y la capa muscular, inervando toda la zona de la mucosa y la submucosa. Ese es el plexo de Meissner. En el intestino delgado, además, a nivel de la submucosa, vamos a encontrar en el duodeno algunas glándulas mucosas, como serían las glándulas de Brunner, y cuando hablamos del ilio, encontraremos placas de Peyer. ¿Alguien tiene abierto su micro? ¿Quiere hacer alguna pregunta? La capa muscular, de manera general, hemos dicho que está dispuesta en una doble disposición, unas fibras de manera concéntrica, llamamos circular interna, otras que corren de manera longitudinal, se llama longitudinal externa, y entre ambas capas musculares hay otro plexo nervioso igual, con fibras que proceden del nervio vago y del sistema simpático, con células ganglionares, se llama plexo mioentérico de Auerbach. ¿Qué es mio? Músculo, entero, intestino. Plexo mioentérico de Auerbach. ¿Qué es lo que hace qué es lo que provoca esta inervación del plexo de Auerbach? Lo que va a provocar es la inervación de esas fibras musculares de tal manera de que el tubo digestivo, logre hacer esos movimientos peristálticos, ¿no? Que consiste en la acción combinada de ambas capas musculares para provocar la progresión del alimento a lo largo del tubo intestinal. La última capa es la capa serosa, que es el mismo peritoneo que está recubriendo el tubo digestivo en todos esos segmentos que, como bien dijo su compañero, son aquellos segmentos que requieren movilidad. Aquellos segmentos que no deben moverse, que no deben desplazarse, terminan en una adventicia. ¿Y qué es lo que hace la adventicia? Es un tejido conectivo que está uniendo el órgano a todo el tejido vecino, a los órganos vecinos. A ver, vamos a dejar ingresar a un compañero más que no sé quién es, Arango. Arango. Seguimos. Aquí, miren, una imagen en donde ustedes pueden ver. ¿Están viendo mi flechita? No se ve, doctora. Estás en la calle. ¿Ah? Valerie. Sí, doctora. Estás en la calle. No, estoy con micrófono. Ah, ya. A ver, miren. Ahora sí ven mi flecha, ¿verdad? Sí, ahora sí se ve, doctora. Color Ya. rojo. Ajá, les estoy señalando el epitelio, ¿ya? Debajo les voy a señalar la lámina propia y esta vendría a ser muscularis mucosae.
Hasta aquí estaría la capa mucosa. A continuación viene la capa submucosa, que está formada por un tejido conectivo denso. Miren la diferencia, epitelio, lámina propia y muscularis mucosae. A continuación viene una doble capa muscular. Esta es la capa muscular. Circular interna, longitudinal externa. ¿Cuál es la circular interna? Aquí, circular interna. ¿Y dónde está la longitudinal externa? Acá, longitudinal externa. Y por último, como se trata del esófago, está terminando en una adventicia. ¿Está bien? Estas 4 capas las vamos a ver a lo largo de todo el tubo digestivo. Esófago, estómago, intestinos van a tener mucosa, submucosa, muscular y adventicia. Con algunas particularidades. Algunos van a tener glándulas en la submucosa, otros lo tendrán en la lámina propia, otros van a terminar en serosa o algunos terminarán en adventicia. ¿De acuerdo? Comencemos con el esófago. El esófago es este órgano, es una estructura tubular. Miren, aquí les estoy trazando el órgano. Es una estructura tubular que tiene aproximadamente unos 25 centímetros de largo. Y lo que hace es, simplemente es una vía de tránsito de los alimentos. Todo este alimento que ha sido molido, triturado por los dientes y se ha mezclado con la saliva, se ha formado el bolo alimenticio. Ese bolo alimenticio transita rápidamente por el esófago sin recibir la acción de ningún jugo o alguna enzima. Simplemente el esófago sirve para el tránsito. ¿Cuántas capas tiene el esófago? Las mismas que hemos mencionado, mucosa, submucosa, muscular y adventicia. ¿Cómo está constituida la mucosa? Igual que la boca, epitelio poliestratificado plano no cornificado, descansando en una lámina propia de tejido conectivo laxo y terminando en una capa llamada muscularis mucosae. Recuerden entonces, cuando se trate del tubo intestinal, además de hablar de un epitelio, que vendría a ser 1, además de hablar del epitelio, estamos hablando también de una lámina propia, 2, y terminamos con una muscularis mucosae. Solamente en el caso del tubo intestinal, nuestra mucosa tiene 3 elementos, epitelio, lámina propia y muscularis mucosae. En el caso del esófago, ¿qué es lo que encuentro en la submucosa? Que hemos dicho que es un tejido conectivo denso. Aquí voy a encontrar a las glándulas esofágicas. Glándulas esofágicas, que son glándulas mucosas. Luego la capa muscular, también en el esófago, se divide en 3 porciones. Un tercio superior tiene fibras musculares estriadas, lo que haría a la vez de un esfínter, ¿no? Siendo unas fibras musculares estriadas, recuerden cuál es la inervación del tejido muscular estriado, es un músculo voluntario. Es por eso que esto podría... El vómito, por ejemplo, podría ser inducido, ¿no? Gracias a que estas fibras musculares estriadas tienen al final un reflejo involuntario. A nivel del tercio medio, las fibras van a ser reemplazadas por músculo liso, igual que en el tercio inferior, que también es músculo liso. La última capa de este esófago es una adventicia, es un tejido conectivo que está uniéndolo al tejido circundante. Aquí, las capas del esófago. Miren, estas 3 que señalo serían la capa mucosa. 1, epitelio, 2, lámina propia, 3, muscularis mucosae. A continuación, todo esto sería la submucosa, luego veríamos la capa muscular, y por último, la adventicia. ¿Alguien quiere opinar algo? Sí, doctora, me parece que no se pasó la diapositiva. ¿Todos? ¿No se pasó? Porque está en la lámina de esófago. Oh, no sé si soy yo. A ver ahí. Ay, recién sí. Ya, acá les digo, miren, muchas gracias. ¿Quién fue? Rojas. Muchas gracias, Rojas. María Fe, ¿no? Sí. María Fe, sí. Miren, la capa mucosa, les decía, estoy de la luz hacia afuera, ¿no? La capa mucosa tiene un epitelio que es numerado con punto 1, número 2, lámina propia, y número 3, muscularis mucosae. Las 3 estructuras que forman la mucosa de un órgano. Luego viene la submucosa, las capas musculares y por último una adventicia. Aquí también,
miren, la A, perdón, sería el epitelio, B, lámina propia, C, muscularis mucosae, la D, estamos viendo las glándulas esofágicas y la E sería la submucosa. ¿Está bien? ¿Me van siguiendo todos? Sí, doctora, sí está en la diapositiva. Ok, pero están entendiendo. Lo más interesante. ¿Ah? Segundo órgano, el estómago. Miren, este es el estómago. Vamos a ver cómo está constituido el estómago. Doctora, no ha cambiado la diapositiva. Ahora sí. Ya. Acá, el estómago. El estómago es un segmento del tubo digestivo que tiene una capacidad aproximada de unos 2 litros. Y aquí los alimentos que reciben ya vienen fragmentados producto de la masticación, es decir, lo que recibe el estómago es el bolo. ¿Qué es lo que hace el alimento aquí? Más o menos en su interior recibe la acción de las enzimas y del ácido clorhídrico que se forma en el estómago y más o menos permanece unas 3 a 4 horas. Va a recibir la acción tanto del ácido clorhídrico como de las enzimas del estómago y por un movimiento de la misma masa muscular se hace un batido, formándose el quimo, que es el que va a ser evacuado hacia el intestino delgado. En el estómago también se cumple la absorción de algunos fármacos, del agua, del azúcar, de sales y del alcohol. ¿Cuántas porciones tiene el estómago? Aquí lo ven en la imagen. Miren, tiene un fundus, tiene No ha el cambiado, doctora. Nada. Aquí. Sí, ahora sí, ¿Sí? doctora. Sí, ahora sí Ya. me cambió. Ya. Acá, miren, ve mi puntero, ¿verdad? Sí, sí Un se puntito ve. rojo. Ya, este es el esófago. Miren la primera porción, el cardias. Hacia un lado tenemos al fundus, al cuerpo. Las últimas porciones, el antro. Y la última es el píloro, justo antes de llegar al duodeno. ¿En dónde vamos a encontrar las glándulas fúndicas? Aquí, en el cuerpo y en el fundus. Aquí vamos a encontrar glándulas fúndicas. El cuerpo es el de mayor amplitud y el píloro es la estructura que está que va a llevar los alimentos directamente ya hacia el duodeno. ¿Cambió? Sí, doctora. Y acá las capas del estómago, nuevamente mucosa, submucosa, la capa muscular y la última es una serosa. ¿Cómo está constituida la mucosa? Miren, a diferencia del epitelio del esófago, que era poliestratificado plano no cornificado, aquí ya hablamos de un epitelio cilíndrico simple, mucosecretor. ¿Por qué mucosecretor? Porque ya encontramos células caliciformes y este epitelio hace una cantidad de repliegues que se invaginan hasta la profundidad llegando casi hasta la submucosa, o perdón, hasta la muscularis mucosae. Esas depresiones, ¿no? Esas invaginaciones se llaman fositas gástricas. A continuación tiene la lámina propia formada por un tejido conectivo laxo y es aquí donde vamos a encontrar la mayor cantidad de glándulas que tiene el estómago. Es decir, las glándulas en el estómago se ubican en la lámina propia. Por ejemplo, en el cardias tendremos glándulas cardiales. Este es el esófago y aquí estamos viendo el estómago en su primera porción. Estas pequeñas Doctora, estructuras... perdón, ¿ha cambiado ¿No de cambió? diapositiva? No, sigue en la imagen de capas del estómago. Aquí, ¿ya? Ahora sí. Aquí vemos las glándulas cardiales. Miren, las glándulas cardiales. Ya. Aquí están las glándulas cardiales en la lámina propia del cardias. Yo les hablaba del epitelio cilíndrico simple, es este el epitelio cilíndrico simple, mucosecretor, que hace estas invaginaciones. Estas invaginaciones profundas se llaman fositas gástricas. Cada una de estas depresiones son fositas gástricas. En el fondo de las fositas gástricas, aquí en la lámina propia, veo estas pequeñas glándulas que son las glándulas cardiales. Entonces, si nos preguntaran dónde se ubican las glándulas en el estómago, en la lámina propia. Cuando llegamos al fundus, acá, ¿cambió? Sí. Ya, cuando llegamos al fundus, vamos a ver que en el fundus las glándulas se ubican también en la lámina propia y son las glándulas más largas de trayecto rectilíneo que están justamente desembocando en el fondo de las fositas gástricas y estas glándulas fúndicas tienen 3 zonas. Tienen una zona del istmo, del cuello y de la base. Cada una con células importantes que constituyen parte de la función de este órgano. Aquí. ¿Cambió? No, doctora, sigue en glándulas fúndicas. Ya.
Ahí sí. Sí, ahora sí. Miren, esta depresión se llama fosita gástrica. Aquí, otra fosita gástrica. Por aquí, otra fosita gástrica. ¿Qué es la fosita gástrica entonces? Es esta depresión. Es esta depresión. Y decimos que a lo largo del fondo de la fosita gástrica se ven unas estructuras de aspecto rectilíneo, que son estas de color celeste que ustedes están viendo. Todas ellas se llaman glándulas fúngicas. Glándulas que tienen una porción inicial, que es el cuello, el cuerpo, que es la porción más extensa, y el fondo. Y aquí vamos a estudiar qué tipo de células están formando esta glándula fúngica. Veamos. ¿Cambió? Sí, doctora. Las células que voy a encontrar son de 3 tipos. Primero, en el cuello, las células mucosas del cuello, luego las células parietales y las células principales. Aquí en la imagen ustedes pueden ver 2 tipos de células. Miren estas células que están en la parte superior, que son más bien cilíndricas, de citoplasma pálido, son las células mucosas del cuello. Luego aparece una célula de base ancha, de forma más o menos piramidal. Se llama célula parietal. Perdón. No cambió, Célula doctora. parietal. ¿No ha cambiado? No, siguen células mucosas del cuello. Está bien. Está bien. Estoy explicándoles la imagen que están viendo aquí a la derecha. Ah, Ah, ok. sí, Sí. sí está bien, doctora. Esto, células mucosas del cuello, que son estas células pálidas. Luego estas células de base ancha son las células parietales. Y bueno, diremos que de las células mucosas del cuello, como su nombre lo dice, lo que va a contener en su interior son gránulos de mucopolisacáridos ácidos. Y miren cómo se los he remarcado, porque esto es muy importante. Recuerden que yo les decía, cuando ustedes se vayan de histología, tienen que conocer las características histológicas de las células y las funciones. Aquí tenemos función y características de estas células mucosas del cuello. Las glándulas fúngicas, entonces, formadas por 3 tipos de células: mucosas del cuello, parietales y principales. Comencemos con las mucosas del cuello. ¿Qué características tienen? Son células de forma cilíndrica, con un citoplasma pálido, y el contenido de ese citoplasma son mucopolisacáridos ácidos. ¿Cuál es la función? Proteger, con su contenido mucoso, proteger a las células de las glándulas fúngicas de la acción que ejercería el ácido clorhídrico. ¿Quién produce el ácido clorhídrico? Esta célula de base ancha, que se llama célula parietal, el ácido clorhídrico. Aquí, miren, ¿están viendo una imagen histológica? ¿Se ve? Sí, doctora, las estructuras del estómago. Ya, no ha cambiado. He puesto otra imagen. Están las estructuras del... Ah, ahora sí, ya cambió. Ya, esta es la que quiero que vean. Miren, este es el epitelio cilíndrico simple mucosecretor. Aquí está el epitelio cilíndrico mucosecretor. Y aquí abajo estoy viendo las glándulas fúngicas. ¿Cómo están constituidas las glándulas fúngicas? Debe llamar su atención unas células de citoplasma rosado, unas células de citoplasma morado. Las células de citoplasma acidófilo son las células parietales y las de células de citoplasma basófilo son las células principales. Van a haber unas células de citoplasma pálido, ¿no? Como por ejemplo esta de acá, sería la célula mucosa del cuello. ¿Cómo está constituida las células parietales? ¿Qué características histológicas tienen? Es una célula, decíamos, que tiene una forma piramidal o forma triangular, con la base apoyada hacia la membrana basal y el vértice, es decir, la punta, como están viendo aquí la flecha, como ven la flecha, está apuntando hacia la luz de la glándula. El núcleo es redondo y su citoplasma es acidófilo, el citoplasma es rosado. En el vértice, es decir, en esta zona que señalamos, el vértice tiene una invaginación que se llama canalículo secretor. Con respecto a las organelas, tiene abundantes mitocondrias, aparato de Golgi y retículo endoplasmático liso. Aquí no vamos a encontrar ningún gránulo de secreción porque el producto de secreción se está formando en la luz de la glándula. Vamos a verlo aquí. ¿Una imagen cambió? No, doctora. Nada. Ahí. Ahí sí. Sí, sí, ahora sí. Ya. Decíamos que la función de estas células es
una doble función. Por un lado, está produciendo el ácido clorhídrico, las siglas son HCl, ¿recuerdan? Segrega el ácido clorhídrico por un mecanismo de intercambio de iones y a su vez está produciendo el factor intrínseco para la absorción de la vitamina B12. Entonces, cuando les pregunten cuál es la función de la célula parietal, una doble función, producir ácido clorhídrico y el factor intrínseco para la absorción de vitamina B12. Y en esta imagen que señalo aquí a la derecha, ¿cuáles serían las células parietales? Son todas aquellas que tienen un citoplasma acidófilo, núcleo redondo y citoplasma rosado. ¿Quién estimula la secreción de este ácido clorhídrico? El vago, el nervio vago, la histamina y la gastrina, ¿no? La gastrina como una hormona que se produce a nivel del píloro por un sistema APUD. ¿Cómo se forma el ácido clorhídrico? No sé si cambió. ¿Cambió? No, doctora, está en la lámina. Ahora sí, ya Aquí cambió. sí. Sí, Miren esta imagen. En esta imagen lo que ustedes están viendo es un gráfico. He graficado la célula parietal, se ha graficado la célula parietal y están viendo el interior, el núcleo de la célula y cómo de la sangre la célula parietal está tomando el CO2, agua y cloro. ¿Qué pasa con el CO2 que toma de la sangre? El CO2 se combina con el agua y forma el ácido carbónico, que es el H2CO3. Este en el interior de la célula se va a disociar. Una vez que se combine y se forme el ácido carbónico, inmediatamente se disocia. Y una molécula de hidrógeno migra hacia el polo apical. Y la molécula de bicarbonato retorna a la sangre. ¿Está bien? Retorna a la sangre. ¿Qué pasa con el cloruro? No sé si se cambió. Con el cloruro. ¿Qué pasa con el cloruro? ¿Sí? ¿Cambió? no. Ahí. ¿Qué pasa Sí, con el cloruro? ahora sí. Toma el cloruro y este cloruro busca de frente, pasa, miren cómo se toma el cloruro de la sangre, pasa y se transforma en cloro en el borde apical de la célula. Entonces, este cloro se une con la molécula de hidrógeno que se ha liberado al momento de formarse el ácido carbónico. Entonces, fuera de la célula, en la luz, en el borde apical de la célula, se forma el ácido clorhídrico. Entonces, una pregunta podría ser, ¿en el interior de la célula parietal se forma el ácido clorhídrico? No. El ácido clorhídrico se forma fuera de la luz, por fuera de la célula parietal, en la luz de la glándula, como lo estamos viendo en la imagen. En la luz de la glándula se forma el ácido clorhídrico, no en el interior. Seguimos. Las células principales son estas células llamadas simógenas. ¿Y cuáles son? Son las más abundantes, de ahí el nombre de principal, son unas células de citoplasma más bien basófilo. ¿Y por qué es basófilo? Porque abundan los ribosomas en su citoplasma y el retículo endoplásmico rugoso. La forma que tiene son de forma más o menos cuboidal, con un núcleo redondo de posición central y el citoplasma fuertemente basófilo, y son las más abundantes. ¿Qué es lo que contienen? ¿Cuál es la función? En su interior sí encontramos gránulos de secreción que se llaman pepsinógeno. Este pepsinógeno, cuando pasa la luz de la glándula, es decir, cuando es liberada la luz, por acción del ácido clorhídrico que ha hecho que todo el medio sea ácido, ese pepsinógeno se transforma en pepsina, que ya es la molécula activa. Entonces, ¿qué es lo que tiene las células principales en su interior? Además de tener un citoplasma basófilo, vamos a encontrar gránulos de secreción que contienen pepsinógeno. Las células APUT. ¿Cambió? Sí, Las células APUT son células que tienen capacidad de formar hormonas, ¿no? Se llaman células endocrinas también, pero que están dispuestas de manera dispersa a lo largo del tubo digestivo. En el caso del estómago, lo vamos a encontrar a nivel del antro pilórico, ¿ya? Antro y píloro. ¿Y qué tipo de células vamos a encontrar aquí? En el antro gástrico encontramos las llamadas células G. ¿Qué son las células G? Son las células que liberan o que producen gastrina por acción del nervio vago. La gastrina
es un polipéptido que está estimulando la secreción de la pepsina del estómago, o sea, es la que da la orden para que ese pepsinógeno sea liberado a la luz de la glándula fúndica y por acción del jugo gástrico se transforma ese pepsinógeno en pepsina. También estimula la actividad del páncreas, la secreción de la insulina y provoca el aumento del movimiento gástrico e intestinal, lo que llamamos peristaltismo. Hay otras glándulas que se encuentran también a nivel del antro y del píloro. En el píloro, por ejemplo, vamos a encontrar las glándulas pilóricas, que están ubicadas también en la lámina propia y que tienen un citoplasma pálido y un núcleo de posición basal. Todo el citoplasma ocupado por mucina. Luego viene la capa muscularis mucosae, que es la capa final de esa capa mucosa y está formada por una doble disposición de fibras musculares lisas, ¿no? Y esta contracción de las fibras musculares, de las muscularis mucosae, va a provocar también la Doctora, evacuación de la secreción. doctora, Dime, disculpe, no ¿no se cambió? sé. No. Ya, a ver. Si se cortara, les aumento el tiempo, ¿ya? Te paso un link. La muscularis mucosae les decía entonces que es la parte final de la capa mucosa y que la contracción de esa muscularis mucosae lo que está haciendo es facilitar la evacuación de toda la secreción de las glándulas que están ubicadas en la lámina propia. Aquí una imagen del píloro para poder terminar. Miren el píloro, ¿qué es lo que estamos viendo en el píloro? Igual les decía, vemos estas invaginaciones, eran las fositas gástricas, ¿recuerdan? Y en la lámina propia ya no encuentro glándulas fúngicas, sino glándulas pálidas. Esas glándulas pálidas son las glándulas mucosas. También puedo encontrar en el estómago este acúmulo de tejido linfoide que llamamos nódulo linfoide, que está ubicado de manera aislada, ¿no? No está en conjunto, no está en paquetes, sino estamos viendo un solo nódulo linfoide que es frecuente que encontremos en la región del antropíloro. Siguiente. Las siguientes capas del estómago, ¿cuáles son? La submucosa, la muscular, y la última capa del estómago ya no es adventicia, sino más bien es serosa. Con respecto a la submucosa, hemos dicho que está formado por un tejido conectivo denso, en donde vamos a encontrar pocas células, dentro de las cuales encontraremos fibroblastos, células cebadas, linfocitos, células plasmáticas, y además vamos a encontrar vasos linfáticos, filetes nerviosos, vasos sanguíneos. Y aquí en la submucosa del estómago no hay glándulas. Todas las glándulas están ubicadas en la mucosa, en la lámina propia. La capa muscular del estómago tiene tres disposiciones, una capa externa que es longitudinal, una capa media circular y una capa interna que es oblicua. Y a nivel del píloro, que es la última porción del estómago, esas fibras musculares de su capa media, que son circulares, se van a transformar en el llamado esfínter pilórico. Con respecto a la serosa, es una hoja de tejido conectivo laxo que está recubierta por un mesoepitelio o un mesotelio. Son células epiteliales planas que están formando esta membrana y que luego se van a continuar con los epiplones para su irrigación. Aquí estamos viendo una imagen en donde vamos a ver el paso del píloro, que es la porción final del estómago. Aquí lo vemos en la parte superior. Aquí, en la parte superior, estamos viendo el píloro. Miren, el epitelio cilíndrico simple, mucosecretor, que hace invaginaciones, llamados fositas gástricas. En la lámina propia estamos viendo las glándulas pilóricas. Y luego de pronto cambia y estamos viendo aquí las vellosidades intestinales. Las vellosidades intestinales que están presentes en el duodeno, yeyuno, ilion, es decir, en todo el intestino delgado. Vemos las vellosidades intestinales. Veamos entonces. Ok, todavía tenemos 11 minutos. Perdón. Ya. Hablemos del intestino delgado. El intestino delgado, entonces, es el segmento, como ven en la imagen, es el segmento más largo del tubo intestinal. Mide unos 7 metros y se va a extender desde el píloro, es decir, desde la porción final del estómago, hasta el ciego, a nivel del intestino grueso. ¿Cuántas porciones tiene? 3. Aquí estamos viendo la imagen, la primera porción, el duodeno, luego viene el yeyuno y por último el ilio, que es el que desemboca en el ciego. El duodeno, ¿cambió?
Sí, doctora. El duodeno, miren, estas formaciones a manera de dedos se llaman vellosidades intestinales. Están presentes en todo el intestino delgado, las vellosidades intestinales. Vellosidades que son tapizadas por un epitelio cilíndrico simple con chapa estriada. Es decir, hay microvellosidades revistiendo por fuera a estas vellosidades intestinales. Luego, en la lámina propia vamos a ver que estas mismas, el epitelio que tapiza las vellosidades están formando estas glándulas, que son las glándulas de Lieberkühn ubicadas en la lámina propia del órgano. A continuación, vemos fibras musculares lisas, que hemos dicho que cuando hablemos del tubo intestinal, o perdón, de todo el tubo gastrointestinal, estómago, intestino, hablamos de la muscularis mucosae. La muscularis mucosae es la capa final de esta capa mucosa. Entonces, el epitelio, la lámina propia y la muscularis mucosae forman la mucosa del órgano. A continuación viene la submucosa y en esta submucosa vamos a encontrar algunas particularidades dependiendo de la porción del intestino delgado en el que nos encontremos. Aquí, miren, estas formaciones se llaman vellosidades intestinales. ¿Cuál es la función del intestino delgado? La función del intestino delgado es la absorción de nutrientes, ¿no? La absorción de nutrientes. Agua y nutrientes. Entonces, ¿cómo garantizamos la mayor absorción del material nutritivo? A través de 3 estructuras. Una de las primeras estructuras es la que estoy señalando, son las vellosidades intestinales. Otra estructura son las microvellosidades, son esa chapa estriada que está revistiendo el epitelio que recubre las vellosidades. ¿Se acuerdan que era un epitelio cilíndrico simple con chapa estriada? Ahí está la chapa estriada garantizando la mayor cantidad de absorción de nutrientes. Las vellosidades, la chapa estriada, y hay una tercera estructura que llamamos válvulas de Kerckring o válvulas conniventes, que van desde la mitad del duodeno, desde el duodeno hasta la mitad del ilio. Estas válvulas de Kerckring vendrían a ser una protrusión que hace la submucosa sobre la mucosa. Está como empujando la submucosa sobre la mucosa. Vamos a verlo más adelante. ¿Cambió? No, doctora. Aquí. Las vellosidades intestinales, entonces, son unas proyecciones de la misma mucosa del intestino que se ubican en el compartimento superficial. Este compartimento superficial también tiene un compartimento profundo. Entonces, todo lo que sale hacia la luz del intestino es el compartimento superficial, es decir, esa misma vellosidad. Y abajo, en el pie de la vellosidad intestinal, todo lo que está como en la lámina propia se llama compartimiento profundo. Entonces, hay 2 compartimentos, superficial y profundo. ¿Cómo están constituidos estos compartimientos? Acá. El epitelio que encontramos tapizando, el epitelio que tapiza las vellosidades intestinales, el epitelio que lo tapiza es un epitelio de tipo cilíndrico simple con chapa estriada, ¿no? Está cubriendo todas las vellosidades intestinales, incluso esas mismas células van a formar parte de las criptas de Lieberkühn que están ubicadas en el compartimento profundo. ¿Qué tipo de células vamos a encontrar en ambos compartimentos? Vamos a encontrar 7 tipos celulares. ¿Cuáles son esos 7 tipos celulares? Comenzamos por el enterocito. Recuerdan que cuando hablábamos del epitelio que tapiza las vellosidades intestinales, hablábamos de un epitelio cilíndrico simple con chapa estriada. Pues bien, esas células epiteliales cilíndricas tienen nombre propio y se llaman enterocitos. Estos enterocitos son células que tienen la capacidad de absorber nutrientes porque en su borde libre tienen una estructura llamada microvellosidad o chapa estriada. ¿Qué forma tiene el enterocito? Ya lo hemos descrito como una célula epitelial cilíndrica que tiene microvellosidades. Se ha calculado que hay unas 3.000 microvellosidades en cada una de estas células epiteliales cilíndricas y además van a encontrar en su superficie enzimas que son capaces de degradar moléculas grandes para que puedan ser absorbidas con mayor facilidad. Además, vamos a encontrar en su citoplasma abundantes mitocondrias que den la energía necesaria a la célula para que cumpla su función absortiva.
con respecto a las células vecinas, cómo se unen con las células vecinas, siendo células epiteliales cilíndricas, se están uniendo con las células vecinas a través de desmosomas y bandas de cierre. Aquí una imagen para que recordemos cómo luce la vellosidad intestinal. Aquí vemos la vellosidad, todo esto se llama vellosidad intestinal, que tiene un epitelio que lo tapiza, que hemos dicho que es un epitelio cilíndrico simple, con chapa estriada. Aquí afuera la flechita está señalando la chapa estriada. Estas células epiteliales cilíndricas a partir de ahora tienen el nombre de enterocitos y como recordamos están alternadas por unas células de citoplasma pálido que se llaman células caliciformes. Debajo de este tejido epitelial, ese tejido conectivo laxo que lo está sosteniendo se llama lámina propia. Entonces, si tuviéramos que ponerle nombre, le diríamos que esto es la lámina propia. Y esta estructura que está señalando la flecha sería la chapa estriada y las células serían los enterocitos. Las células se llaman enterocitos, les voy a poner enterocitos. Entonces vemos células llamadas enterocitos, la chapa estriada que está revistiendo, alternadas con unas células llamadas caliciformes, y estos son los enterocitos, para que no se olviden. Ahí están los enterocitos, las células caliciformes y la lámina propia sosteniendo, todo esto es lámina propia que está sosteniendo ese tejido epitelial. ¿Y cómo se llama toda esta estructura? Toda esta estructura se llama vellosidad intestinal. Para aquellos que ya habían olvidado las clases del inicio, esto todo se llama vellosidad intestinal, todo. Vellosidad intestinal. ¿Se ve? Hola. No sé. No carga, profesora. Lo que ¿No ha carga? trazado. Lo que trazó. Ujú. Bueno. En 3 minutos está por finalizar la reunión también. Ya, perfecto. Gracias. Bueno, aquí les estoy trazando con mi puntero. El puntero sí lo ven, ¿no, Valerie? Sí se ve. Ya. Las células son las células epiteliales cilíndricas que se llaman enterocitos a partir de la fecha. Las células de citoplasma pálido, nuevamente, las células caliciformes, por fuera. Estoy trazando lo que sería la chapa estriada. Y todo lo que está por dentro de este epitelio cilíndrico simple con chapa estriada se llama lámina propia. Toda esta estructura donde he trazado el epitelio y la lámina propia, todo eso se llama vellosidad intestinal. Voy a generar ahorita otra sesión para poder reunirnos, ¿ya? Y terminar ya con la clase. Ya falta poco. Voy a generar un nuevo link. ¿Está bien? ¿O esperamos que termine? Si no genere para ingresar, porque ya faltan 2 minutos para que acabe. Listo. Genero ahorita. Y les paso. Nos vemos. Tengo 50 chicos. A ver, 49. Ya. Aquí, nuevamente. ¿Me escuchan bien? Hola. Sí se la escucha bien, doctora. Ya, muy bien. Con el número 1 estamos trazando una estructura que sería la chapa estriada. El número 2 estamos viendo células caliciformes. Y el número 1 también me puede mostrar células, ¿no? La chapa estriada está sobre unas células que se llaman enterocitos. Todas estas células cilíndricas, les decía, estas células cilíndricas reciben el nombre propio de enterocitos. En la parte 2, aquí abajo, donde ven este pliegue, ¿no? De color azul, estamos trazando lo que sería la lámina propia. Seguimos. ¿Qué otro tipo de células encuentro? Hemos dicho que vamos a encontrar 7 tipos celulares en estos compartimentos superficial y profundo. Hemos hablado primero del enterocito, que es la primera célula, la más abundante. Está alternada con células caliciformes, que son células que tienen una producción de mucopolisacáridos ácidos, que nos dan una reacción Paz positiva, y esa secreción de mucopolisacáridos lo que hacen es lubricar el epitelio, lubricar la superficie de la mucosa intestinal. Hay unas células M que están ubicadas alrededor de las placas de Pey,
Peyer o donde hay nódulos linfoides. Hola. A ver, un ratito voy a ver quién es el que está queriendo entrar. Alan. Alan. Sí ven, ¿verdad? Las células Sí, M, se les ve. decía, las células M, aquí vamos a evitar. Espérense. Las células M, que son las células que están ubicadas, les decía, en la capa epitelial que está cubriendo la zona de los folículos o placas de Peyer. En sus repliegues van a mostrar además la presencia de unos 2 o 3 linfocitos que son capaces de dar respuesta frente a procesos inmunológicos. Hay unas células que se alternan también con los enterocitos y que tienen unas microvellosidades mucho más largas, mucho más gruesas, mucho más altas que los mismos enterocitos. Esas células se llaman células con penacho. Entonces, yo voy a tener enterocitos en el epitelio intestinal y estos enterocitos también van a estar alternados con unas células llamadas células con penacho. ¿Cuál es la diferencia con los enterocitos? Que las células con penacho van a tener las microvellosidades más largas, más altas. En la parte profunda, a ver, voy a ver quién más está. Romina. El micro está abierto. En la parte profunda, en el compartimiento basal o profundo, ¿qué es lo que encuentro? 3 células más. Entonces, hemos hablado que tenemos 7 tipos celulares. ¿Cuáles son? Enterocitos, células caliciformes, las células M alrededor de lo que serían los folículos linfoides y las células con penacho. Esas 4 células las vamos a encontrar en el compartimento superficial. Pero ¿qué pasa con el compartimento profundo? En el compartimento profundo vamos a encontrar como unas glándulas, ¿no? Las glándulas intestinales. Aquí vamos a encontrar enteroblastos. ¿Qué son los enteroblastos? El enteroblasto va a ser la célula precursora del enterocito, ¿no? Van a ser células que están también tapizando este compartimento basal o profundo, estas glándulas. Las células de Panet. Las células de Panet que tienen una característica especial, que van a tener todo su citoplasma ocupado por gránulos de color rosado, gránulos acidófilos. Y esos gránulos lo que tienen es lisosomas, y esas lisosomas participan en la regulación de la flora intestinal. Entonces su función es muy importante y por eso se los he remarcado. Las células de Panet tienen la función de regular, la flora intestinal a través de unas lisosomas que contienen esos gránulos. También hay unas células APUD, que hemos dicho que todas las células APUD son células enteroendocrinas, es decir, que van a segregar hormonas. ¿Qué tipo de hormonas se van a segregar a nivel del tubo intestinal? Vamos a ver, en el intestino delgado, secretina, glucagón y colecistoquinina. Secretina, glucagón y colecistoquinina. Son las 3 hormonas que producen estas células APUD. Aquí una imagen donde pueden ver las células argentafines, ¿no? Estamos viendo unas células con una coloración especial para poder ver la ubicación de estas células de función endocrina. ¿Qué es lo que ocurre debajo ya del epitelio? Ya hablamos del epitelio de la mucosa, que se divide en 2 zonas, compartimento superficial, todo aquello que sale hacia la luz, formado por las vellosidades intestinales, y en la lámina propia el compartimento profundo, ¿no es cierto? También aquí en esta lámina propia podemos encontrar glándulas, ¿no? De diferente tipo. También podemos encontrar nódulos linfoides, como son los que vamos a ver en el ilio, ¿no? Vamos a encontrar las placas de Peyer. La lámina propia termina, hemos dicho, en una doble capa de células musculares, de fibras musculares lisas, que también tienen una disposición de circular y longitudinal externa, se llama muscularis mucosae. Entonces, epitelio, lámina propia y muscularis mucosae, hemos descrito la capa mucosa del intestino. La capa submucosa del intestino va a estar formada por un tejido conectivo denso, que va a tener también la presencia de algunas glándulas en algún segmento, como por ejemplo en el duodeno, o también va a tener nódulos linfoides, como es en el caso del ilio, que se presenta aquí, las placas de Peyer. En el duodeno hemos dicho que hay unas glándulas en la submucosa, que son glándulas, las llamadas glándulas de Lieberkühn, son glándulas que tienen una función muy especial. La secreción de estas glándulas de Brunner es una secreción de tipo alcalina. Lo que busca es neutralizar la acidez que procede del jugo gástrico. Recuerdan ustedes que el contenido del estómago
llega al duodeno y va a llegar ese contenido con un poco de acidez. Para neutralizar esa acidez, la secreción de las glándulas de Brunner van a estar orientadas a neutralizar esa secreción, junto con las enzimas intestinales y el jugo pancreático, que todas ellas se van a activar en un medio alcalino. Luego viene una doble capa muscular, circular interna, longitudinal externa. Entre ambas, ya hemos descrito que en todo el tubo intestinal se encuentra el plexo de Auerbach y una capa final que es la capa serosa, que está formada por un tejido conectivo laxo que termina en una hilera de células epiteliales planas que hemos llamado células mesoteliales. ¿Cuál es la función del intestino delgado? Degradar todas las moléculas complejas por la acción de las enzimas pancreáticas, las enzimas intestinales y convertir estas moléculas complejas en moléculas de menor peso que puedan llegar a ser absorbidas por los enterocitos. Existen también enzimas que se producen en las microvellosidades de los enterocitos, como las aminopeptidasas, las fosfatas alcalinas, las disacaridasas, cuya función es la misma, ¿verdad? Degradar todas esas macromoléculas en moléculas de menor peso para que puedan ser absorbidas por los enterocitos. La absorción, en cambio, de los lípidos van a realizarse por acción de la lipasa pancreática y de los ácidos biliares. El resultado de la digestión. ¿Quién es? Yanela. El resultado de la digestión va a terminar en ¿qué ocurre con los glúcidos? Todos los glúcidos que sean digeribles se van a convertir en glucosa y en otros monosacáridos que van a pasar a la sangre. Todas las proteínas se van a terminar fraccionando en aminoácidos que también van a ser transferidos a la sangre. Y los lípidos atraviesan, se separan en ácidos grasos y glicerina para que puedan atravesar la pared intestinal en forma aislada o en forma de jabones al combinarse con los jugos pancreáticos e intestinales. Luego van a ser reconstruidos al otro lado de la pared intestinal y se van a combinar con proteínas que han sido sintetizadas por el intestino, formando las llamadas lipoproteínas, ¿no? Que reciben el nombre de kilomicrones. Y estos van a seguir a través del sistema linfático hacia el corazón, donde van a ser vertidas al torrente sanguíneo. Algunos lípidos no van a seguir todo ese camino de conversión hacia lipoproteínas, sino van a pasar directamente a los capilares sanguíneos que van a irrigar el intestino. Recordemos que en el eje de la vellosidad intestinal vamos a encontrar capilares de tipo fenestrados, que lo que van a ayudar justamente es a recibir a través de sus paredes de manera más cómoda todos los monosacáridos y la glucosa que se forma, así como los aminoácidos y las lipoproteínas para continuar su tránsito al torrente sanguíneo. Una imagen del ilion. En el ilion hemos dicho que a nivel de la mucosa y submucosa encontramos estas agrupaciones de nódulos linfoides que llamamos placas de Peyer. Aquí están viendo los nódulos linfoides. Y ya la última porción es el intestino grueso. El intestino grueso tiene una longitud de metro y medio, no tiene los 7 metros que tiene el intestino delgado, sino solo 1,5 metros, y se extiende desde la válvula ileocecal hasta la porción final, que es el conducto anal. ¿Cuántas capas tiene? Tiene una capa mucosa, tiene una capa submucosa, una capa muscular y una serosa. La capa mucosa también está formada por un epitelio cilíndrico simple, con abundantes células caliciformes, no tiene vellosidades intestinales y sí posee glándulas que llegan a mayor profundidad que las que veíamos en el intestino delgado. Es decir, vamos a encontrar toda la lámina propia ocupada de gran cantidad de glándulas intestinales. ¿Cuál es la diferencia de estas glándulas intestinales, de estas glándulas de Lieberkühn, con diferencia del intestino delgado? Mientras que en el intestino delgado yo tengo células de Panet en esas glándulas intestinales, en el intestino grueso no tenemos células de Panet. Esa es una diferencia, ¿ya? La mayoría sí van a ser células caliciformes, vamos a encontrar células argentafines, podemos encontrar también los enteroblastos, pero no vamos a encontrar células de Panet. La lámina propia va a tener también nódulos linfoides, ¿no? Que van a estar ocupando la submucosa, la misma capa mucosa, sobre todo cuando hablamos del intestino, del apéndice cecal.
La submucosa, formado por un tejido conectivo denso, igual que el intestino delgado, y una capa muscular en doble disposición, circular interna y longitudinal externa. Y por último, una capa serosa en el intestino grueso. No olvidemos que todas las paredes del tubo digestivo van a tener un plexo de Meissner y un plexo de Auerbach, ocupando siempre la misma posición. El plexo de Meissner al final de la submucosa e inicio de la capa circular interna, y entre las dos capas musculares, circular interna y longitudinal externa, el segundo plexo, que es el plexo de Auerbach. Aquí una imagen del intestino grueso, miren, las paredes igual formadas por mucosa, submucosa, muscular, circular interna, longitudinal externa, y la última capa, que es una serosa. Aquí estamos viendo la parte de la mucosa del intestino grueso, y les decía cómo la lámina propia está ocupada por gran cantidad de esas estructuras esféricas que ustedes ven, algo circulares. Todas estas son glándulas de Lieberkühn. La diferencia de estas glándulas de Lieberkühn es que aquí no hay células de Panet. Esas células de Panet están en el intestino delgado. ¿Cuál es la función del intestino grueso? Mientras que el intestino delgado tiene la función de absorción de nutrientes, en el intestino grueso la absorción de agua y la formación de las heces. Para ello, el epitelio está dotado de una mayor cantidad de células caliciformes. ¿Y qué es lo que hacen las células caliciformes? Ya que su contenido es mucina, lo que hacen es, al liberar esa mucina, vamos a garantizar que haya una lubricación adecuada de todas las células epiteliales y una protección de estas mismas células frente a cualquier daño que pueda producirle el roce con la materia fecal, ¿no? Con las heces que se están formando en su interior. Menciones especiales, podemos hablar del apéndice cecal, ya lo hemos visto antes en la práctica. El apéndice es un divertículo que nace del ciego, tiene una estructura histológica similar al intestino grueso. La diferencia es que la luz es muy estrecha y que entre la submucosa y mucosa vamos a encontrar abundantes nódulos linfoides. Recuerden que aquí los nódulos linfoides no se llaman placas de Peyer. Placas de Peyer solo es un nombre que reciben los nódulos linfoides del ilio. Sabemos que este apéndice cecal es asiento de procesos inflamatorios, tanto agudos como crónicos. Por ello, en la lámina propia vamos a encontrar eosinófilos, células plasmáticas, algunos neutrófilos, que incluso estas células pueden invadir también la capa submucosa. Aquí una imagen del apéndice cecal. Pueden ver la luz, luego el epitelio cilíndrico simple. Debajo del epitelio estamos viendo algunas glándulas, ¿no? Pequeñas, circulares, son las glándulas de Lieberkühn, o glándulas intestinales. Y por fuera estamos viendo entre la submucosa y mucosa estos nódulos linfoides que están en todo el contorno, ¿no? Debajo del epitelio. Todos ellos se llaman simplemente nódulos linfoides, no reciben el nombre de placas de Peyer. Eso es exclusivo para el ilio. El recto es similar, la estructura histológica va a ser similar a la del resto del colon, pero va a tener algunas diferencias. Primero, que la mucosa del recto va a tener algunos pliegues que se llaman columnas rectales, y el epitelio está tapizado por un epitelio cilíndrico simple, mucosecretor, pero hay abundantes células caliciformes, muchas más células caliciformes, porque entendemos que ya hemos dicho que las células caliciformes, al producir mucina, lo que están haciendo es, a través de esa mucina, lubricar y proteger a las células epiteliales que pudieran sufrir algún daño por el roce de la materia fecal. Ya en el recto, ya la porción final del intestino, lo que está recibiendo ya es una materia fecal formada, ¿no? Con respecto a la última capa del recto, el recto y el ano van a tener una última capa reemplazada. Ya no es serosa, sino más bien es una adventicia, porque tanto el recto como el ano son estructuras fijas, no se desplazan. Aquí estamos viendo un corte del recto. Les decía que se ven pliegues rectales. Ahí están los pliegues que hace la mucosa. Este es los pliegues. Vemos un epitelio cilíndrico simple, mucosecretor. Miren las glándulas intestinales ahí en la lámina propia. Son estas de forma esférica, de forma circular. Luego vemos la muscularis mucosae. Hasta ahí está la capa mucosa, luego aparece la capa submucosa, la doble capa muscular, y por último vamos a tener una adventicia.
Conducto anal. Valerie, ¿cambió? Sí cambió, doctora. Solo que hace rato no se le escuchó muy bien. ¿En cuál? En la diapositiva anterior. Se le ¿En cortó esta? una parte. Sí, ¿Acá? sí. La capa mucosa, epitelio, lámina propia, muscularis mucosae, luego la capa submucosa, la doble capa muscular y terminando en una adventicia. El conducto anal es la porción final del intestino grueso, tiene una longitud de 2 a 3 centímetros. ¿No cambia? Ya cambió. Ya, tiene una longitud de 2 a 3 centímetros, termina en el ano. Y aquí el epitelio, acá también hay una transición de epitelio, si recordamos. Recuerdan que había una transición de epitelios entre el esófago y el cardias. El esófago, un epitelio poliestratificado, plano no cornificado, hacia el cardias, que es un epitelio cilíndrico simple, mucosecretor. Igual ocurre aquí con el conducto anal. Entre el recto y el ano también hay una transición de epitelios. El recto, un epitelio cilíndrico simple, que cambia súbitamente a la porción anal, al conducto anal, que tiene un epitelio poliestratificado plano no queratinizado. Esto ocurre 2 centímetros por encima del orificio anal. A nivel del esfínter, vamos a tener un esfínter externo, en donde el epitelio tiene unas características que son propias de la piel, ¿no? La piel delgada, van a aparecer glándulas sebáceas, también glándulas odoríferas, abundante pigmento melánico. Estas son características de la porción final de este conducto anal. La capa submucosa, que es importante, la capa submucosa del conducto anal va a tener un plexo venoso, un conjunto de venas que forman el plexo venoso hemorroidal o plexo hemorroidal. ¿Ya? Entonces, el plexo hemorroidal se encuentran en la submucosa del conducto anal. Y aquí las capas circulares de la capa muscular del recto, cuando llega al ano, también aumenta de grosor para formar un esfínter interno. ¿Cuántos tipos de esfínter tenemos? 2 esfínteres a nivel del conducto anal, un esfínter interno y un esfínter externo. El esfínter interno está constituido de fibras musculares lisas, mientras que el esfínter externo está constituido de fibras musculares estriadas que están rodeando el orificio anal. Aquí estamos viendo esa zona de transición de epitelios, veamos. Y acá vamos, ¿ya? Vemos un epitelio cilíndrico simple del recto y miren cómo cambia bruscamente un epitelio poliestratificado plano no queratinizado. Esto es el conducto anal, esto es el ano. Aquí entonces hablamos de una transición de epitelios. Con respecto a las diferencias en cuanto a los epitelios, recuerden, miren en el esófago. Recordamos que el epitelio del esófago es un epitelio poliestratificado plano, no queratinizado. Miren cómo cambia el estómago, un epitelio cilíndrico, simple, mucosecretor, que forma unas invaginaciones que hemos llamado fositas gástricas y que en toda la lámina propia se está ocupando por glándulas fúndicas del cuerpo y del fundus del estómago. Luego en el intestino delgado se reemplaza ese epitelio, esa mucosa del estómago, por unas estructuras llamadas vellosidades intestinales, que son formaciones a manera de dedos, tapizadas por un epitelio cilíndrico simple con chapa estriada. Nuevamente en el intestino grueso ya vemos un epitelio que ya no forma vellosidades intestinales, sino más bien se mantienen las células epiteliales cilíndricas, pero con abundantes células caliciformes. En la lámina propia, aquí estoy señalando las glándulas de Lieberkühn, criptas de Lieberkühn, o glándulas intestinales, igual que aquí en el intestino delgado. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos glándulas intestinales o criptas de Lieberkühn? Que en el intestino delgado hay células de Panet, mientras que en el intestino grueso ya no hay células de Panet. ¿Listo? Listo, chicos. Eso sería todo. ¿Alguna pregunta? Hola. Doctora, ¿va a haber clase hoy día de la tutoría en la noche? No, todavía no hemos visto nada. No. Empezamos la próxima semana. ¿Ya, Valerie? La próxima semana. Brian, dime. Brian Sí, y doctora. Ariana. Voy Asistencia. Sí, porque estoy en un carguillo aquí en La Victoria y me conecté un poquito tarde. Ya, no te preocupes. Brian Herrera. ¿Y Ariana? Sí, claro. Ya.
Ya. Sí, doctora, buenos días. ¿Qué, Cabrera. qué te pasó, Mestanza? ¿Te quedaste Tuve dormida? un inconveniente, doctora, no pude entrar cuando estaba llamando lista. Ah, ya, muy bien. ¿Alguien Doctora, más? en mi caso tuve problemas de conexión y no me pude conectar. Me María conecté Fe sin Vega. Pero sí te tarde. marqué. Sí te Ah, ya. marqué. Perfecto, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Salinas, Rodríguez Babilón, Razo, Palomino Rosaura, Mundaya, López Salas, Jiménez. ¿Quién más? Creo que nadie más. ¿Arango está presente? Arango. Ya son todos los que tengo ausentes, ¿ya? Listo, chicos, que tengan un bonito domingo. ¿No hay preguntas con respecto a la clase? No, doctora. Ya.